se produce de su propia altura. ¿Ustedes saben lo que es caída de la propia altura? Si alguien me puede decir, si alguien sabe. Lo que es caída de su propia altura. Gladys. Sí, profe, cuando se cae por sí solo, ¿puede ser? Exacto, con el peso, claro, se cae. Peso de su cuerpo. Exacto, se desmorona, es por el peso de su cuerpo. Eso es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta. Vieron que el niño siempre se cae, que se sube a una mesa, en la bicicleta, en un montón de cosas. Bueno, el adulto mayor no. El adulto mayor cae su propia altura. ¿Sí? Su propia altura, si está parado, se descompensó, pisó algo, había un desnivel, se cayó. Entonces, ¿qué decimos? Identificamos los mecanismos lo importante es de dónde partimos, el objetivo de la capacitación y como decimos siempre, hacia dónde vamos. Vamos desde identificar el mecanismo en el domicilio, ¿sí? Lo relacionamos con el trauma geriátrico, con lo que nos va a pasar con el adulto mayor. Muy bien. ¿Cómo vemos acá? Tenemos, por un lado, ustedes van a ver acá dos imágenes muy importantes, una que es el adulto mayor que cae en una vereda y otra el adulto mayor sentado, de las dos formas. ¿Por qué les puse estas imágenes? Una dice que son los accidentes que generalmente aumentan, ¿sí?, con los dispositivos. Siempre tienen los dispositivos que son. ¿Alguien sabe qué son los dispositivos del adulto mayor? Miren, ahí ya ven a la señora con el bastón, ¿sí? Generalmente a veces no lo pueden agarrar, ¿sí? O a veces están más alto que lo que su mano puede soportar, o en la vereda generalmente se caen, ¿sí? Porque justo el bastón agarró un lugar donde no había estabilidad y el adulto mayor cayó. Entonces tenemos cuidados con los dispositivos, cuidados con el calzado. Vamos a ir viendo uno por uno, no se preocupen. Entonces, fundamentalmente debemos identificar el mecanismo de lesión comúnmente encontrado en el adulto mayor con trauma, ¿sí? Segundo, comprender los cambios del envejecimiento. A esto vamos de qué es la osteoporosis, por qué se da la osteoporosis, ¿sí? Cómo estas afectan las lesiones del adulto mayor en respuesta a este trauma. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo estas afectan al adulto mayor? ¿Qué es lo que pasa si yo me tengo que imaginar un adulto mayor cae en el baño, viene con una prótesis porque tuvo una fractura de cadera? ¿Cómo afecta al adulto mayor? ¿Por qué decimos la respuesta del trauma? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien se imagina? ¿Cómo vuelve el adulto mayor al domicilio? ¿Vuelve igual? No, y si por ahí tenía ya una prótesis, puede ser por una dislocación de esa misma prótesis. Pero en realidad nosotros nos tenemos que remontar a que nuestro adulto mayor, siempre hablamos del adulto mayor sano, ¿sí? El adulto mayor sano, el que estaba en casa, todo bien, nosotros lo manejábamos, salíamos a comprar, de repente se cayó, de repente vuelve a casa con una prótesis, ¿sí? Con una fractura de cadera. Claro, se encuentra vulnerable. Vulnerable y su momento de recuperación ya no es el mismo, ¿sí? Ya no va a estar igual, ya no va a ser la misma persona. Por más que nosotros vaya a rehabilitación, estemos con él, ya tiene una prótesis. Y el tener una prótesis, ¿sí?, su respuesta a este trauma ya va a ser distinto. Por eso dice lo más importante en trauma gerontológico es identificar la lesión. Bueno, tengo que cuidarlo de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la respuesta a que tenga un trauma, que se caiga de su propia altura, que es lo más importante, la propia altura, como vimos la imagen anterior. Miren la imagen anterior, ¿cómo ven al adulto mayor? ¿Cómo lo ven ustedes? Miren el jabón, ¿dónde se cayó y qué tenía? Un andador. ¿Alguien que me pueda describir la imagen? Se cayó en el baño y está con un andador. Exacto, miren, así Con que estaba con el dispositivo para poder trasladar. ¿Cómo? Y a su vez con un calzado que no es adecuado para la movilidad de ellos. Exacto, tal cual como dice Mariana. Por eso es importante
para minimizar el trauma geriátrico, ver el tema del calzado, ver el tema también del andador. Si el baño es más chico que el adulto mayor y el andador, sí. En este caso, dependiendo de la persona, si el baño es chico. Soy Fernanda Lobo, lo que pasa es que estoy con el nombre de mi hija, por eso. En este caso, tranquilamente, dependiendo también de la capacidad del baño y todo, la persona podría tener un baño portátil en la habitación o en un espacio mucho más abierto. Exacto, o no dejarlo solo, ¿sí? Porque a veces claro, también. ellos se empecinan en que yo entro y me puedo movilizar bien, pero el asistente gerontológico debe tener súper presente, y esto como regla de oro no se deben olvidar, que estamos hablando de una persona con vulnerabilidad y deterioro en toda su parte músculo-esquelética, ¿sí? El deterioro musculoesquelética es el músculo ya no tiene la flexibilidad de contracción y extensión que tenía antes, ¿sí? Los huesos, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las enfermedades que acechan al adulto mayor? ¿Cuál es la más importante? Que ya sabemos de los huesos. ¿Cuál es? ¿Vieron ese huesito? Calcificación de huesos. Osteoporosis y la artrosis, osteoporosis. Descalcificación, profe. Exacto, porque de esa descalcificación, como dijo su compañera, vienen aparejadas todas las demás enfermedades, ¿sí? Porque nos falta calcio. Y si falta calcio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos falta el calcio? ¿Sí? Los huesos, ¿qué pasa? Se vuelven frágiles. Debilitan. ¿Sí? Debilitan. Empiezan a hacer migas. ¿Sí? Y eso pasa también, y lo más importante, que en mujeres hay más posibilidad, miren lo que es, ¿no?, de traumas geriátricos, ¿sí? Más en mujeres que hombres. Entonces, ya sabiendo qué es lo que va a pasar con el adulto mayor, cuando va al baño y dice, no, puedo solo, va con el andador que tambalea, las ojotas que no van, o las chinelas o lo que usan. El baño es pequeño, ¿sí? Apenas algunos pacientes tienen Parkinson, ¿sí? Y otras enfermedades. ¿Qué es lo que pasa? No, lo voy a acompañar, o no lo voy a acompañar para que esté sentado en el inodoro. Lo llevo, lo acerco, lo siento, y cuando me digan, por favor, avíseme cuando se va a parar. Por favor, no se pare solo, ¿sí? Porque el baño es pequeño, porque se puede caer. ¿Qué hace el asistente gerontológico entonces? ¿Cuáles son una de las acciones principales del asistente gerontológico para evitar este trauma geriátrico? ¿Quién me puede ir diciendo las acciones? Pues si las acompañarlo, asistirlo al baño, no dejarlo solo. Exacto. Y si lo dejamos solo, ¿qué hacemos? Lo sentamos en el inodoro, lo acomodamos, ¿sí? Le acomodamos el carrito, el andador adelante de él, y le decimos, por favor, al pararse. ¿Cómo? El asistente, profe. Sí. El asistente siempre tiene que estar acompañando en cada movimiento al adulto mayor, ya sea sentándose, parándose, siempre por detrás. Exactamente. Movimiento. Por eso somos asistentes gerontológicos. Pueden tener desde comida asistida hasta movilidad asistida. Exacto, pero ¿qué es lo que pasa? A veces ellos, no se dejan atender, dicen, no, en el baño no, acompáñame hasta acá. Porque a mí me tocó muchísimos pacientes, ¿sí? Cuando estaba trabajando de cuidadora domiciliaria, que me decían, no, acá en el baño, cerrame la puerta, y yo estaba con el corazón en la boca afuera, ¿sí? Pero en ese momento uno debe decir, no, tengo que velar por el derecho del adulto mayor. Y uno de los derechos del adulto mayor es privacidad. El cuidado, la privacidad, pero el cuidado, porque si se cae, sabemos que el adulto mayor es vulnerable, tiene fragilidad en los huesos, tiene enfermedades degenerativas, enfermedades como vamos a ver ahora, unas cuantas que vamos a ver, entre cardio, EPOC y un montón más. ¿Vamos a decirle sí? ¿O lo vamos a cuidar? Le vamos a decir no. Te acompaño hasta el baño, te siento, yo entiendo que vos quieras estar en el baño solo, pero lo primero que voy a hacer es acomodarte en el baño. Una vez que yo lo acomodo, exactamente, después voy a decirle a la puerta, pero cuando se para, por favor me llama. O ustedes se quedan ahí. Acá voy a estar. Cuando usted se para del inodoro, por favor me llama, ¿sí? Porque así que hacemos, minimizamos los traumatismos en el adulto mayor, ¿sí? En su momento a veces nosotros decimos, bueno, no, y lo que pasa es que quiere ir solo, y no hay forma de hacerle entender que yo tengo que acompañarlo. Pero bueno,
ahí vamos con nuestro trabajo. Nuestro trabajo es así, es fijarnos en ello, velar por ello, decirle, mira, la verdad que el zapato que estás usando no va, tenemos que ver el tema de la corrección del calzado, ¿sí? Y si es el único que tiene, vamos a tener que poner la mirada en ciertos mecanismos, como los mecanismos del calzado, el pie, ¿sí? Cómo se movilizan o van con su carrito, ¿sí? Si van en bipedestación, si están parados, si se ladean para un costado, si se ladean para el otro costado. Hay muchas cosas que vamos a ir viendo ahora para ir afinando nuestro trabajo, porque la mayoría que está cursando ya tiene sus pacientes, ¿sí? Pero a veces falta un poco ir afinando, ¿sí? Como recién Romina nos comentaba, si escribo, qué debo escribir, escribo todo, o se lo dejo a mi compañero, vamos a ir afinando, ¿sí? Y eso es un pilar súper importante. Muy bien. Seguimos. Acá estamos. Hacia el 2050, miren cómo vamos a ir viendo nosotros ahora lo que es la subida viendo de los adultos mayores. Hacia el 2050 dice, la generación del adulto mayor vivirá más que la anterior. O sea, trabajo vamos a tener muchísimo. El adulto mayor va a vivir más que el anterior. Y un cuarto de la población mundial, más del 30% del adulto mayor, va a tener más de 60 años. ¿Sí? Entonces, dice que el trauma geriátrico en el adulto mayor, miren en qué posición se encuentra. Es la quinta causa de muerte de los ancianos. ¿Sí? ¿Por qué Eso pasa se debe por la peligrosidad de los accidentes domésticos, ¿no? Que dicen que también es una de las causas más frecuentes. Claro. La peligrosidad, y a veces nosotros, como asistentes gerontológicos, como les comentaba recién, a veces pasa muchas veces que el adulto mayor se empaca. El famoso decir se empacó, no quiere que lo acompañe el baño, no quiere usar el carrito, no quiere tener el bastón, ¿sí? Los dispositivos, está enojado. Y nosotros decimos, no, porque te vas a caer, vas a fracturar, va a ser más peligroso, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí decimos, el trauma geriátrico del adulto mayor es la quinta causa de muerte, ¿sí? En el anciano. Entonces, si bien va a aumentar la población del adulto anciano hasta el año 2050, ¿cuál va a ser el problema? Los traumatismos que puedan tener en los domicilios, con nosotros o sin nosotros, ¿sí? O sea que, bueno, para cuidar pacientes vamos a tener, pero el cuidado de pacientes depende exclusivamente de nosotros. Muy bien. ¿Qué hablamos recién? Miren las imágenes las buscamos exclusivamente para que ustedes vean, miren cómo está caído el adulto mayor, ahí hablamos del traumatismo, ¿sí? De cráneo, para que ustedes vean cómo son las caídas, yo acá se los voy a marcar, ¿sí? Que obviamente caen, traumatismos de cráneo, ¿sí? Muchos adultos mayores cuando van al baño se sacan el calzado, ¿sí? Y uno a veces no los ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se sacan el calzado? Es más deslizante o es menos. Se resbala. Claro, se resbala, ¿sí? ¿Por qué? Porque el baño puede estar o con humedad, o puede estar transpirado, o puede estar que justamente le pasaron... Además que ya no tienen tanto equilibrio. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿qué enfermedades tienen? Osteoporosis, artrosis. Osteoporosis, artrosis, ¿sí? Además tiene otras enfermedades. ¿La diabetes influye en este trauma geriátrico o no? Sí, porque se puede ¿Ustedes qué desmayar. Sí, porque por la falta. Pueden tener alta o baja presión. ¿Es alta o alta También los glucemia? riesgos de ACV tienen que ver. Sí. ¿Quién habló recién, chicos? Yo decía que también puede haber algunos con riesgos de ACV y todo eso. Exacto, enfermedades cardiovasculares. Entonces, no solo vamos a decir que el trauma geriátrico, si bien lo estamos hablando ahora, es porque el adulto mayor se resbaló, se cayó, sino porque trae aparejado, ¿sí? Como decimos acá, enfermedades que hacen que la vulnerabilidad del paciente sea diferente. ¿Puedo decir algo, profe?
Sí, ¿quién habla? Camacho Estela Maris. A mí me tocó cuidar una Sí. señora que a la noche, en la casa, ¿no? Que a la noche estaba muy medicada y ella se quería levantar al baño, pero se levantaba demasiado mareada. Y bueno, y con la otra cuidadora ya se había caído una vez. También eso es peligroso, la medicación. La polimedicación. Ahora vamos a ver también, justamente todo lo que estamos hablando ahora lo vamos a ver en cuidados gerontológicos, todo plasmado de lo que estamos hablando ahora, para que nos quede bien fijo y bien claro este tipo de conceptos, ¿sí? Porque la polimedicación es algo súper importante. A mí no solo, cuando cuidaba al adulto mayor, me ha pasado lo mismo que te pasó a vos, Estela, sino encima no llegaba al baño, se mojaba la cama, se mojaba ella, el piso todo mojado, yo estaba con el paciente que no lo podía sostener. Miren todo el riesgo, ¿sí? Es un riesgo súper importante, porque uno no sabe, agarro mi paciente, lo sostengo porque se tambalea para todos lados, encima el piso mojado, encima estoy lejos de la cama y del baño, estoy en la mitad, porque uno se queda en la mitad, entre la cama y el baño, no sabe para dónde ir. Entonces, la medicación es la que debemos controlar. Y a veces cuando un familiar nos dice, no, dale un poquito más, que con eso se calma, ese darle un poquito más trae aparejado las complicaciones de madrugada, que se va a levantar, se va a caer, va a mojar el piso, va a mojar la cama, ¿sí? Los riesgos para nosotros van a ser altos, porque el paciente se va a caer con nosotros, en nuestro turno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos que hacemos? ¿Le damos un poquito más, como dice el familiar, o ya sabemos lo que nos va a pasar? ¿Qué dicen ustedes? No, no le damos de más. Exacto, aparte está indicado por el médico, y no solo porque está indicado por el médico, sino como asistentes gerontológicos, sabemos que ese poquito de más que le demos, es decir, no duerme, porque si hablamos de ribotril, hablamos de un ansiolítico, ¿sí? Que baja su ansiedad y lo induce a descansar. Pero no lo va a dormir, que no se va a mover más, va a quedar como una estatua. Se va a levantar al baño igual. Claro. Cuando se levante al baño igual, ¿alguien tiene algo para decir? No hay problema, ¿eh? Una experiencia que les haya pasado también es importante, porque hay compañeros suyos que no tienen pacientes y que esto es importante que lo sepan. Un paciente mío, profe, le daban un cuartito más de quetiapina, y yo después lo descubrí haciendo la contabilización de la medicación, que la hija le daba un cuartito más de quetiapina y después era algo que o totalmente dormido y no lo podía levantar, o en algo de lucidez que le quedaba trataba de levantarse. Exacto, eso es lo que pasa. Y los que están a la noche, los que son cuidadores domiciliarios o asistentes gerontológicos de la noche, son los que padecen todo este tipo que vos decís, esta noche fue tormentosa. La verdad que anoche mi paciente estuvo fulminante. Entre que se me levantaba, no sabía si se me iba a caer. Estamos, como quien dice, con el corazón en la boca. No vemos la hora de que termine el turno. Entonces, controlar la medicación, la polimedicación es fundamental. Y cuando vemos ya el ingreso al turno, que nuestro paciente ya tiene somnolencia, cuando hablamos, ¿alguien sabe lo que es somnolencia? Sí, muchísimo sueño. Sueño. Que está dormido, pero realidad, o sea, dormido no del todo. Es un estado, ¿sí? Neurológicamente, en que la mente, ¿sí? Está, como quien dice, nublada, bloqueada, pero sin embargo no deja de funcionar, ¿sí? ¿No? Claro. Está como dormido, se va a poder levantar, va a poder moverse todo, pero va a estar como abrumado, como perdido, ¿sí? Pero sí va a ir al baño, se va a querer mover. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? En ese momento nosotros cuando ya vemos, por eso es importante estar observando a nuestro paciente cuando entramos a la guardia, ¿sí? A la guardia del domicilio, nosotros tenemos que ver en qué estado de conciencia está. Si nosotros decimos, hola, ¿cómo está? Buenas noches, recién te acostaste. Sí, y lo vemos que ya empieza así, sí, más o menos, no ha dormido mucho. Cuando ya lo vemos así, automáticamente tenemos que pensar en la chata, en el dispositivo, ¿sí? En el dispositivo para acercarle a la chata. ¿Por qué? Porque pasa el trayecto del baño a la cama, en que nuestro paciente está dormido, y en ese trayecto se mojó toda la ropa porque se hizo pis, porque no llegó al baño, porque ¿qué es lo que pasa con el sistema? Sí.
Sí, Soledad, yo tenía un paciente que también estaba sonoliento de noche, yo lo cuidaba de la noche, y yo le digo, bueno, tenía la bolsita colectora, digo, bueno, te vació la bolsita, me dice, no, yo voy al baño, estaba medio sonoliento también, y lo acompañaba siempre, yo lo tenía atrás de él siempre. Lo llevo al baño para que se sentaba y ahí quedaba dormido. Y me costaba un montón levantarlo. Muy bien, eso es lo que hablamos de la medicación. En ese momento, ¿sí? No solo puede tenerse problema de polimedicación, sino aparejado todas las demás enfermedades de comorbilidad que nosotros siempre hablamos, ¿sí? Es la enfermedad que tiene, ¿sí? En este caso tiene presión arterial alta, tiene algún problema de corazón, también tiene diabetes, ¿sí? También tiene polimedicación que incluye las diferentes enfermedades que está pasando, las diferentes patologías, más la medicación para el descanso y sueño. Imagínense a la noche. Y el enfermero de la mañana, el cuidador domiciliario o el asistente gerontológico que esté a la mañana, ¿cuál es el problema? ¿También va a tener este tipo de problemas de riesgo de trauma geriátrico? Sí. ¿Por qué se imaginan que puede ser? ¿Qué es lo más importante del enfermero de la mañana? O del cuidador o del asistente gerontológico, porque a veces, o estamos en un geriátrico, no se olviden que los traumas gerontológicos no solo son en domicilio, como dijimos, sino también cuando estamos en el geriátrico con todo el equipo. Vamos, los asistentes Los signos gerontológicos. vitales. No solo para El los aseo por la mañana. No, sino controlar el estado del paciente. Exactamente, los signos vitales. Lo más importante es el aseo, la higiene y confort, que ya lo vamos a ver. Porque a la mañana los pacientes no bañan. ¿Cómo lo vamos a bañar si está completamente dormido? ¿Sí? Es más, ¿cómo le vamos a levantar y alzar? ¿Y cómo le vamos a dar la alimentación? Eso lo vamos a ver en alimentación, no se preocupen. Tenemos un paciente con somnolencia, un paciente que está pasado de medicación de la noche, con polimedicación, a la mañana. El mayor problema va a estar en que va a tener un riesgo de caída o golpe en el baño porque está dormido. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos hilando un poquito todo lo que estamos hablando? Sí. Chicos, Sí, ¿cómo va? profe. Mónica, Mariana, María, Janet, ¿cómo vamos hasta ahí? Janet, ¿vos trabajás? Mariana González. En realidad yo no trabajo, pero a los 17 años mi mamá le agarró una ACV y estuve 2 años cuidándolo hasta que falleció. Entonces como que esta es un perfeccionamiento de todo lo que aprendí yo, sí, y es como un estudio, porque en el 96 no había tantos asistentes y los médicos que te pudieran acompañar. En cambio, sé, pero de lo empírico. No lo practico, me quedé sin trabajo y estoy estudiando en esto. ¿Cómo se construye el conocimiento? El conocimiento nosotros lo construimos a partir de los conocimientos previos y lo que adquirimos previamente. ¿Qué hacemos ahora? Ahora con la parte de capacitación y la parte científica, ¿qué hacemos? Moldeamos lo que ya aprendimos, ¿sí? Entonces, lo que vos estás comentando, Janet, es súper importante, porque en base a todo lo que has aprendido al cuidado de tu mamá, ¿sí? Lo que vas a hacer ahora es sumarle la parte científica. Ya sabes que tenemos polimedicación, pacientes con comunicación, ya sabes que el paciente de adulto mayor lo que tiende a caer ya es de su propia altura, no se va a caer de ¿cómo les puedo decir? Subiéndose de una silla, trepándose de una escalera, no, va a estar con nosotros y nosotros lo vamos a tener que agarrar del brazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro paciente tiende a irse hacia los costados, a ladearse, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Por sus huesos, ¿sí? Por su estructura, por la descalcificación que tiene de los huesos. Entonces, donde nosotros debemos poner nuestra mirada es en toda su estructura musculoesquelética, ¿sí? Para reducir este tipo de accidentes. Muy bien. Como hablamos hace un rato, las secuelas en estos dispositivos de reemplazo a veces son fatales, ¿sí? Porque a veces, está bien, se operó de cadera, se le puso
la prótesis y quedó en cama. ¿Qué es lo que pasa? Trae aparejado el baño en cama, de que el paciente se escara, se lastima, ¿sí? Ya siente que no es más independiente, ya no se siente que es él, comienza en depresión, ¿sí? Empieza la depresión. Entonces, miren lo que trae, que nuestro paciente solamente llega a caerse y a tener un traumatismo en el baño, llevándose por delante la mesa de luz, ¿sí? Porque no tiene buena luz, porque no sabe dónde está el botoncito cuando se quiere sentar y llamarnos, porque acá estamos hablando de pacientes sanos, ahora estamos en pacientes sanos, después vamos a ver cuando ya tengamos un paciente con fractura de cadera, qué vamos a hacer y todo demás. Acá, como hablamos al principio de la capacitación, ahora estamos primero aprendiendo el paciente sano. Paciente sano que tiene un problema, ¿sí? Que tiene una emergencia, tenemos que llamar a la emergencia, ¿sí? Paciente que tiene una urgencia, tenemos que saber cómo actuar, pero el paciente sano. Luego, las secuelas, como dice acá, el aumento de secuelas, a veces es devastador para nuestro paciente. Y de Pérdida ahí de autonomía. es difícil que vuelva. Exacto, pérdida de autonomía y automáticamente se empieza a deteriorar. Porque ¿qué pasa con la piel del adulto mayor? ¿Es la misma o tiene fragilidad también? Tiene mucha fragilidad. Exacto, al estar en la cama, una prótesis, ¿sí? Comienza a lastimarse, ¿sí? Comienza a lacerarse, comienzan esas famosas escaras, de la capacitación, y bueno, y trae aparejados muchísimos problemas. Entonces, el aumento de secuelas es un montón. El retorno a su vida independiente, como dice ahí, una disminución terrible. Dependiente del asistente gerontológico prácticamente, ¿sí? Muy bien. Y de la confianza que uno le dé también para que pueda volver dentro de todo a hacer sus cosas como lo hacía anteriormente. En el Claro, caso y aparte, eso es lo que pasa, ¿sí? Él ya directamente después ya deja de tener confianza ya en sí mismo y después quedó asustado. Y un adulto mayor asustado es difícil después de manejar, ¿sí? Porque después ya está temeroso, tiene miedo y tiene un montón de cosas aparejadas a lo que solo fue poner nuestros ojos en el tema de que no se caiga, que no se golpee, que no se lleve por delante las cosas. Muy bien. Seguimos adelante. Miren, acá tenemos senencia de los órganos. Vamos a ver la parte anatómica y fisiológica de lo que es el trauma geriátrico. ¿Qué hablamos recién? Vieron que vamos hilando todos los temas, ¿sí? Recién hablamos de la fragilidad. Fragilidad de los huesos, fragilidad de la piel, fragilidad de la piel, lo que hablamos músculo esquelético. Y ahí ustedes van a ver, ¿sí? Un asistente gerontológico con el paciente, miren en qué forma se cayó. ¿De qué forma se cayó? ¿Cómo ven ustedes la imagen representada ahí? como si estuviera sentada cayó. Cayó de su propia altura, ¿sí? Prácticamente solamente, y miren dónde tiene su mano. En su pierna. O sea, ¿qué es lo que pasó? Se puede tomar como que se torció el pie. Eso. Exacto, o se fracturó su pie, ¿sí? Su pierna, o tuvo un esguince, ¿sí? Porque la cantidad de cosas que les puede pasar ahora es tan frágil, ¿sí? Entonces, cuando bajamos la escalera, ¿qué hacemos con el adulto mayor? Tenemos que ir acompañándolo, ¿sí? Y esto de acompañar es ir llevándolo del brazo, ir viendo, de a poco ir viendo el chat, ¿sí? Porque a veces me olvido que muchos están... Acá veo una pregunta de Soledad. Soledad dice que si su paciente toma Fernet, ¿qué pasa con la medicación? Bueno, Soledad, ¿qué te puedo decir? Decimos que la medicación no debe estar mezclada con ningún tipo de alcohol, ¿sí? Y el Fernet con coca creo que está catalogado como alcohol, ¿sí? Entonces debe tener su cierta graduación, pero no solamente va a ser el Fernet, sino también va a ser la cantidad. Entonces, bueno, ahí es muy difícil responder a esta pregunta porque si bien siempre el adulto mayor es bueno que tome por su circulación o el corazón un vasito de vino,
no Bien. sé qué cantidad de Fernet para tomar. ¿sí? Entonces, bueno, a veces... Mi paciente se tomaba durante el día como 6 botellas. El tema es que nosotros, bueno. como cuidadora y enfermera que estuvo con él, le decía, la madre le escondía y todo, y aún así no hacía caso. Se enojaba. Claro, eso es lo que pasa. A veces los pacientes tienen estos problemas gerontológicos y más que nada de traumatismos, porque bueno, no se escuchan, es la verdad. Yo he tenido muchísimos pacientes que no había forma. Yo le decía, no, lo acompaño, no, lo sostengo y no hay forma. Entonces, nuestra competencia sí la debemos saber bien y lo que más debemos saber cuál es la fragilidad, como decimos acá, la adherencia de los órganos, ¿sí? Que hablamos de fragilidad, depresión. ¿Qué pasa cuando el adulto mayor tiene depresión? ¿Por qué aumenta el traumatismo? Aumenta la parte de fracturas, sus caídas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando está depresivo nuestro paciente? ¿Cómo lo ven ustedes? Cuando un paciente está depresivo, cuando uno está depresivo, Por la ¿cómo medicación anda? que toma. Vulnerable, está más vulnerable, Está más como débil. perdido. Está como perdido, exactamente, esa es la palabra. ¿Por qué? ¿Vieron cuando uno mismo, sí? Porque todos tenemos siempre a veces días que no estamos bien. No estamos así mirando todo, viendo la luz, apagando la luz, nos levantamos. No, ¿qué hacemos? Miramos para abajo, estamos cabizbajos, descaídos, nos llevamos las cosas por delante, no nos importa nada. Entonces, en ese momento que nuestro paciente vemos que está en ese estado, ¿sí? No solo por la medicación, sino porque o no vienen a visitarlo los familiares, o está solo, no viene el hijo, ¿sí? Está solo con uno y bueno, uno no sabe qué decir para remontar esa situación. Tienen que tener cuidado, ¿sí? Pues se puede levantar, se puede llevar mesa de luz por delante, se puede resbalar, se puede fracturar. Por eso hablamos de la depresión en los traumas geriátricos, ¿sí? Claro, ahí me pone Mariana. No importa lo que suceda alrededor. Exactamente, no importa lo que suceda alrededor. Puede subir una escalera, va a bajar 3 escalones y se va a resbalar y se va a caer y tampoco le va a importar. Entonces, nuestra mirada debe estar más fina, ¿sí? Enfermedades preexistentes. ¿Cuáles enfermedades preexistentes imaginan que puede haber? Ahora la vamos a ver, pero para hablar un poquito, ¿cuáles enfermedades pueden imaginarse ustedes que hay? Diabetes, Exacto. cardiopatías congénitas. Cardiopatía, muy bien. ¿Un paciente con problemas respiratorios tiene fragilidad? Sí. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Pacientes neurológicos? En el María, caso no te de la escuché. sordera, o que pierdan la audición, ¿también puede ocasionar una enfermedad persistente? Claro. No enfermedad persistente, lo que ocasiona es que puede tener Pérdida un de riesgo de equilibrio. fractura mayor, porque nosotros, claro, y estamos lejos, imagínense, le decimos, no, mira que te estás por caer, fíjate el piso, fíjate. En realidad, ahí ya nosotros nos tenemos que adelantar a los acontecimientos, porque él no nos va a escuchar cuando nosotros le demos la orden de alarma, ¿sí? Directamente no va a escuchar. Y como dijo recién nuestra compañera, recuerdan el equilibrio, ¿sí? El oído está relacionado Con el equilibrio, con sí. el equilibrio. Nosotros cuando oímos, menos equilibrio tenemos, ¿sí? Está íntimamente relacionado. Entonces, no va a escuchar la orden de alerta, tiene menos estabilidad, y quienes se van a tener que adelantar a los hechos para que ese paciente no llegue a una fractura, a un trauma geriátrico, nosotros, ver las alfombras, estar cerca, ¿sí? Siempre los ojos en ellos, controlar los dispositivos en los dispositivos que ellos tienen, ¿sí? Que siempre los lleven con ellos. Muy bien. Colesterol, hipertensión, muy bien. Triage inadecuado. ¿Qué significa que es el triage inadecuado en la parte de traumatismo? ¿Qué hablamos recién? Recién estuvimos hablando de casi todo el triage. El triage es la forma, ¿qué piensan que es la palabra triage? De evaluar. Es la Exacto. forma de evaluar. Muy bien, la forma de evaluar todo el entorno
y cómo voy a actuar en ese momento con el paciente, ¿sí? ¿Qué cosas evalúo en un paciente para que no llegue a estar fracturado? El calzado. Calzado, que ya lo dijimos, ¿qué más? Si tiene algún apoyo, un trípode, un bastón, por dónde camina también, mirar por dónde camina. Muy bien, ver en qué condiciones está, ¿sí? Sí. ¿Y qué más también? La ansiedad es algo que nosotros debemos evaluar en el paciente para reducir este trauma geriátrico. Sí. Sí. ¿Qué hace el paciente ansioso? El paciente ansioso que hacer todo rápido. Claro, se lleva todo por delante, ¿sí? Ya. Quiere, dame, hacemos, vamos, subite, bajate, todo rápido. No visualizan el campo en el cual se puede mover, no lo visualiza. No. No, es como el paciente en depresión, el paciente ansioso, aunque sea una cosa y sea la otra, no ven, quieren todo rápido, no ven nada. Muy bien. Y como hablamos hace un ratito, el abuso de sustancias farmacológicas, porque no solo el familiar les da una medicación, ellos también agarran medicación y toman, porque lo que estamos hablando acá de paciente sano, que sabe el manejo de su medicación, ¿sí? Y el paciente que a veces está solo. ¿Y qué más puede ser en la parte farmacológica? Sí, a veces los neurólogos le dan cierta medicación y se la van acomodando a medida que pasan los días, y hasta que se acomoda, al principio le hace mal. Pasa con hipertensos, que abusan a mí me de la pasó comida que- y toman 2 pastillas juntas por las dudas, y no es el 2 pastillas juntas por las Claro. dudas. En mi caso pasó que me medicaron 2 medicaciones diferentes, no sé si era diabetes o la presión, y les generó como alucinaciones, sería porque los medicamentos se contrarrestaban. No sé. Algo Por lo general, muy cuando tiene Parkinson. exacto. A los que tienen Parkinson generalmente se le da también la parte de alopidol, ¿sí? El alopidol causa alucinación cuando se pasa de gotas. Entonces, ¿por qué hacemos mucho hincapié en dar farmacología básica que ustedes van a tener en asistentes gerontológicos, van a tener una unidad de farmacología básica? Porque deben saber qué es lo que está tomando su paciente. Deben saber, si el alopidol dice 15 gotas, ¿qué es el alopidol? ¿Para qué se receta? ¿Qué es lo que pasa con el alopidol? ¿Por qué no debo pasarme de gotas? Porque el paciente, ¿qué le termina ¿Es un pasando? antipsicótico, profe? Eso está dentro de las medicaciones antipsicóticas. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver cómo hay grupos de medicación, el grupo de los antidepresivos, antipsicóticos, el grupo de analgésicos, el grupo de intensivo, los beta-2 que son para pacientes, si tienen pacientes con EPOC, pacientes con asma. ¿Por qué hay medicación que no debe ser, no debe uno sobrepasarse en dosis? Porque la administración de la medicación vía oral es de competencia del asistente gerontológico. Pero así como es competencia del asistente gerontológico, la competencia que compete a nosotros como asistentes es el saber lo que estamos indicando. El riesgo de vida. Exactamente. Yo tuve un paciente que con el alopelidol le produjo calambres. O sea, la psiquiatra le había mandado la cantidad máxima de gotas y se acalambró, se quedó dura en la cama. Qué peligro, ¿no, profe? Pues podría producir un paro. Calambres. El alopidol lo que hace es afectar el sistema neurológico. El sistema Claro. del cerebro, que es todo el cuerpo, ¿qué hace? Causa, miren, uno mismo cuando se golpea la cabeza o toma algo, toma una medicación, uno queda quieto, duro ahí en la cama, dice, uy, ¿qué pasó? No, en realidad, ese tipo de medicación afecta directamente al sistema neurológico, ¿sí? Por eso el paciente se quedó quieto, duro ahí, acalambrado y no se movió. ¿Sí? Causa eso, causa alucinación. Entonces, bueno, es importante. Entonces, si nosotros tenemos, retomando lo que hablamos, el abuso de sustancias farmacológicas, nuestro paciente toma de más, le dan de más, no se controla, ¿tiene más riesgo de fractura? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a llevar a bañar a la mañana
cuando lo vemos con somnolencia, lo vemos que tomó una medicación de más, que era para descansar, tomó de más, está dormido, está atontado, No. o No, esperamos a que el se le baño pase. Exacto, ¿sí? Eso habla del parte de los cuidados. Cuando lo vemos más, que está más despierto, ahí sí. Muy vamos. bien. O lo dejamos para el otro turno, ¿sí? Claro. No va a pasar nada que a la mañana lo dejamos para el otro turno. Pero también a veces está eso que dicen, no, lo que pasa es que estaba tan dormido que no lo pude bañar. No, debemos ser éticamente correctos en nuestro trabajo, ¿sí? No es que no lo pude bañar, si no se puede bañar porque tiene somnolencia, ¿y qué pasó? Si se le dice, mire, creo que tomó más medicación, lo dejo por escrito, pasó esto, si chicas, si lo pueden controlar el turno anterior, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Todo esto que va a causar. Miren el último punto. ¿Quién me puede leer el último punto que ven ahí? Disminución de la coordinación y el equilibrio. Exacto. Disminución de la coordinación y el equilibrio. Entonces, afecta a todo. Afecta. Tanto en el baño, cuando lo debemos higienizar. Afecta para comer. Afecta para el traslado. Afecta a los chicos que trabajan de noche. A los asistentes gerontológicos de noche, es el primer riesgo de caída y de fracturas y de lesiones son para los asistentes gerontológicos que están de noche. Pues son a los primeros que se le va a caer el paciente. ¿Por qué? Porque lo tiene que levantar al baño y el paciente se va a querer levantar al baño. ¿Y cómo le hacemos entender que no? ¿Sí? Debemos tener la chata, debemos tener el dispositivo, debemos tener... Hay pacientes que no usan pañal, pero cuando vemos que está pasando eso en nuestro paciente, ¿qué hacemos? ¿Colocamos o no colocamos el pañal al paciente? ¿Qué hacemos, chicos? Si le colocamos el pañal, No entendí la pregunta, y el perdón. paciente también te lo permite, porque hay pacientes que por más que estén en la situación así, no te permiten que se lo coloques al pañal. Exacto. Hay pacientes que no permiten que le coloques el pañal. Pero, ¿cuál es la táctica de uno de mediar para llegar a podérselo colocar? ¿Por qué debemos, el Mariana? inconsciente de ellos, explicarle por qué motivo, que es por las dudas, que no es que lo va a tener constantemente, sino que es por esa causa de esa noche. Entonces por ahí es más fácil de que accedan a que se les ponga el pañal y no correr el riesgo de que se moje y tener que hacer todo a mitad de noche del cambio de ropa. Hay que explicarle qué es lo que hacemos siempre con nuestro paciente, qué es lo más fundamental. Y también lo habrán visto en Causa Educativa por algunos de los videos de movilidad. ¿Cuál es la primer regla de oro del paciente? En todas las profesiones de salud. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Explicarle qué procedimiento, Muy bien. que él sepa lo que vamos a ¿Por qué y hacer. para qué? Claro. Explicarle claro, sí. El Explicarle qué es lo que derecho vamos a la a información, hacer. exactamente, el derecho a la información de lo que se va a aplicar. Como dijo Mariana recién, hay pacientes que no van a querer que le pongas el pañal. Uno va a estar ahí queriéndole poner un pañal. Y el paciente va a decir, ¿qué me estás haciendo? No quiero usar el pañal, yo me quiero levantar del baño. Pero si nosotros le decimos, Sí. mira, has tomado una medicación. Sí, Jessica. Yo creo que, sí, gracias, profe. Yo creo que cada paciente es diferente. A mí me pasó tener una paciente que tenía fractura de cadera y ella se recuperó muy bien, o sea, tuvo kinesiología, tuvo una recuperación muy rápida, y lo que tenía era que no usaba pañal durante el día. Entonces, en la noche ella se lo sacaba, se quería levantar, y bueno, uno trataba de explicarle y de decirle que era lo mejor para que no se mojara, si hacía frío, todo lo que es adecuado para su mejor asistencia. Exacto. Lo más ¿Puedo hacer importante una consulta? Mediar. Sí, Nilda, decime. Todo esto que nosotros estamos hablando, de explicarle al paciente, estamos hablando de pacientes que están cognitivamente bien, digamos, o sea, que no están con un Alzheimer leve ni nada por el estilo. Claro. ¿Qué recordando recién? ¿Quién lo puede decir? Janet, Mariana, ¿en qué paciente estamos parados en esta capacitación? Paciente sano.
Ah, bien. Perdón, está bien. Porque el cursado nuestro tiene la orientación en salud mental. Salud mental. Las unidades, pero chicos, van a tener libros de salud mental que leer y material, y van a tener que estar súper preparados porque tenemos pacientes con Alzheimer, pacientes con dificultad cognitiva, con pacientes esquizofrénicos, con muchos tipos de personalidades alteradas. Entonces, vamos a aprender sobre el paciente sano. Bien. Con nuestro paciente con Alzheimer. ¿Cómo abordamos un paciente con Alzheimer? Queremos ponerle un pañal. Primero que nos puede morder, pegar, ¿sí? Enojarse, porque el paciente con Alzheimer, cuanto más avanzado está, el que en algún momento tuvo un paciente con Alzheimer, se van a dar cuenta, cuanto más avanzada en la tercera fase el Alzheimer, para darle una pequeña introducción, se divide en 3 fases, ¿sí? Principio, leve y final. En el final están agresivos, ya no conocen a nadie, ¿sí? ¿Cómo hacemos para ponerle un pañal? ¿Cómo hacemos para explicarle? Bueno, en salud mental tenemos que utilizar... Muy bien. Ahora estamos en paciente sano, entonces ¿Puedo hacemos... hacer una consulta, profe? Sí, ¿quién es? ¿Dónde está? Acá. Sí. Si hablamos de paciente sano, ¿no? Una persona que tiene control esfínteres, que sabe que tiene que ir al baño, no es que se hace encima ni nada. ¿Es sano a una persona así, que está sana, ponerle un pañal? ¿No es mentalmente como volverlo para atrás, como minorizarlo? ¿Puede ser eso? Recordad que estamos hablando que nuestro paciente está con somnolencia, ¿sí? O sea que está prácticamente dormido, ¿sí? Y prácticamente no se da cuenta ni siquiera cuando se va a parar que quiere ir al baño. Estamos hablando de un paciente medicado, sobremedicado, ¿sí? ¿Por qué cuestiones? No sabemos. No es que vamos a ir todas las noches y nuestro paciente va a estar sobremedicado, no. Hay noches que el familiar o le va a dar de más, o él mismo tomó de más. No es que siempre lo va a hacer, ¿eh? No es que ustedes toda la guardia van a encontrar al paciente en ese estado. Es un día en general que ese paciente o tomó de más, porque se quiere levantar y usted va a ver que el cuerpo no responde. Y nos quiere hablar y es como que está medio borracho. Ahí se van a dar cuenta, ¿sí? Y si el paciente está así, ¿le ponemos o no le ponemos el pañal? Le ponemos. ¿Qué hacemos? Sí, en ese caso sí. No, hay que ponérselo. Claro, ¿y por qué? No solo eso, porque nosotros le podemos decir, miren esta táctica, te pongo el pañal para llevarte al baño. ¿Por qué lo hacemos? Porque si pierde este interés en el medio del camino, el paciente no se mojó todo, porque encima se mojó, se enfrió, lo tenemos que cambiar, estamos hablando en invierno, ¿no? Verano, bueno, se mojó en su ropa, se mojó sus piernas, nos mojó a nosotros, mojó el piso, se nos puede caer y encima no llegamos al baño, porque nos quedamos en la mitad del camino, siempre nos pasa lo mismo. Nos quedamos en la cama, nos quedamos entre el baño y la cama, ¿sí? No llegamos a ninguno de los dos lados. Entonces, ¿qué hacemos? Como dice Estela, si tiene sus facultades mentales, si va a querer ir al baño, no se va a querer quedar a hacer pis. Decimos, mira, solamente te voy a poner el pañal por si tenés un poquito de pérdida. Recuerden que cuando veamos sistema urinario del adulto mayor, el adulto mayor tiene pérdida, ¿sí? Porque continencia. Claro, entonces, decimos, mira, por si llegás a perder un poquito el pis, solamente te pongo solamente para que podamos llegar al baño. Entonces uno le pone el pañal, lo lleva al baño, si se hizo pis, se mojó, no llegó al baño, lo sentamos en el inodoro y estaba sequito, le volvemos a sacar el pañal. Esa noche va a ser un poquito complicada, yo no le voy a decir que no, va a ser un poquito complicada, vamos a estar con algo que no se lo quiere poner, con que lo tenemos que llevar al baño, con que llegó al baño, hay que sacarle el pañal, ponerle el pañal. Va a ser complicada esa noche, pero es una noche de todas las que pueden pasar, ¿sí? Entonces, estamos preparados con un paciente sano ante esa dificultad, porque lo resguardamos de que cuando, si se orina, si se hace pis antes de llegar al baño, no se resbala, no se nos moja todo, no se nos moja la cama, ¿sí? Y llegamos al baño y le tenemos que sacar el pañal, otra vez sacarle el pañal, y decimos, ay, otra vez le tengo que sacar lo que ya le puse, sí, porque va a querer hacer pis en el inodoro. Le tenemos que sacar el pañal. Entonces, sí, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar?
Fernanda. En mi caso, yo acompañaba durante el día y la tarde y tuve que reemplazar una compañera unas noches. Y bueno, esta chica no se daba cuenta o no sé, porque no avisó durante el turno de la mañana para ir al baño y no llegaba porque tenía incontinencia. Entonces yo eso lo informé porque nosotras en mi grupo de trabajo escribíamos el parte en un libro, entonces al otro día nos enterábamos las cosas. Como yo la reemplacé una semana a la noche, ahí me di cuenta. Perfecto. Porque si no, no nos enterábamos. No ponerles pañales, pero si no le ponían o sea, las toallitas femeninas que usamos nosotras, toallitas, porque no quería justamente que la madre use pañales porque sentían que iba a retroceder o que le iba a hacer mal. Entonces nosotras les poníamos las toallitas, las toallas, y cuando por ahí veía que se movía, porque por ahí me daba cuenta, porque yo no dormía las noches, por eso digo, me parece que mi compañera de noche dormía, agarraba y le habíamos puesto debajo de la sábana un pañal abierto. Entonces también, porque varias veces nosotras que durante el día por ahí le ayudábamos a hacer la cama o hacía la cama, ella se sentía dolor de la pis. Entonces nos dimos cuenta. Exacto. Después empezó a la noche. Muy bien. Después durante el día también le bajaba, en vez de usar durante el día como ya estaba más controlada, como estaba conmigo o mi otra compañera, sí, le cambiábamos esas toallitas, o sea, las toallitas de periodo que son mucho más anchas, más nocturnas, y le poníamos las otras. Muy bien. Porque también, o sea, a veces salíamos a caminar y de repente decía, ay, siento que me hago pis. Entonces, por ahí podría haber sido una gotita o mucho, eso también depende del cuerpo cada una, pero por lo menos ya estaba media cubierta en el sentido de que, bueno, si se mojaba un poco tenía una toallita o algo. ¿Qué tiene que ver el problema del PIS con el trauma geriátrico? A ver, alguien que me lo diga, que ya conversamos muchísimo. ¿Por qué nos cuidamos de que se moje? ¿Porque se moja? El problema del PIS con qué? Exacto. Con el trauma geriátrico. Ah. Claro, porque nosotros ¿qué hacemos? Con la toallita no solo, como nos dice Mariana, no solo cuidamos de que no se haga pis, de que se moje, de cambiar la sábana, eso lo vamos a tener que hacer de que se caiga. Por eso hablamos justamente de todo esto hablamos. En trauma geriátrico, María Jesús, que nos levantó la mano, sí. ¿Sabe qué? ¿Por qué las cuidadoras tienen el derecho de administrar medicación sin prescripción? No. Porque que nosotros íbamos, por ejemplo, en la paciente que estaba postrada en cama, que tenía clínico, estaba con la alimentación, le provocaba estreñimiento, y hacía con la pastilla, pero no prescrita, lo que daba disminuyendo la diuresis, provocando la diarrea, todo eso. No entendí mucho tu pregunta, María. El asistente terapéutico tiene la capacidad para decidir en cuanto a la medicación, o todas las medicaciones tienen que ser prescritas cuando es para de noche, unas de noche y de día. La medicación tiene que ser prescrita, ¿sí? Nosotros no tenemos competencia para poder o indicar más dosis o menos dosis. La medicación está prescrita. Lo que sí podemos hacer con la valoración geriátrica integral es evaluar si está sobremedicado, ¿sí? Polimedicado, o esa medicación, como dijo recién mi compañera que dijo, lo que pasa es que le daban de más y tardaba en hacerle efecto, entonces todos esos días hasta que le hacía efecto, el paciente como que estaba desregularizado, ¿sí? Eso sí, le avisamos al médico y le decimos, mire doctor, la medicación que le da o fue mucho, o fue poco, duerme mucho, o duerme poco, o está más alterado, o está menos ansioso, eso podemos hacer, pero no podemos nosotros decidir de darle más, de darle menos, de sacarle, porque ya no es competencia, ¿sí? Sino no seríamos asistentes gerontológicos, seríamos médicos y indicaríamos medicación, ¿sí? Pero sí debemos, en nuestra competencia, hacer la valoración del paciente. ¿Sí? Gracias. ¿Algo más?
Muy bien. Seguimos adelante. Sí, es larga la capacitación, ¿sí? Bueno, ya se lo dije, les dije al comienzo. Pueden estirarse, no se preocupen, se estiran un poquito y seguimos adelante. Muy bien, lo más importante que nosotros cuidamos cuando nuestro paciente se levanta, hablando con el tema de que puede estar polimedicado y puede ser un riesgo de fractura, un riesgo de caerse, un riesgo, es el tema de cuando hablamos de ponerle una toalla higiénica o ponerle un pañal, generalmente puede ser una toalla higiénica para no sentirse tan invadido, ¿sí? En caso de una mujer, más que nada por su parte mental, porque estamos parados en el adulto mayor sano. ¿Qué nos dice Fernanda? Sí, muy bien, muy bien. Aparte hay que explicarle, como nos dice ella, al familiar qué es lo que está pasando. Me había puesto que se podía... Claro, no, yo estaba contando anteriormente la situación que me pasó cubriendo a mi... O sea, si era... Se escucha cortado, ¿eh? Se escucha un poquito Cortó el audio. Bueno, pero está del bien. día conmigo, como la señora pasaba acompañada al baño, caminaba bien y todo, además los pañales, todo, o incluso las bombachas, bueno, no me sale el nombre, pero que son mejores, o la familia obviamente por economizar, o porque no se lo cubría PAMI o no querían gastar, prefirieron comprarle toallitas, que era mucho más económico. Obviamente que yo no, le expliqué las consecuencias, pero bueno, uno no puede también sobrepasar sobre la familia. Ellos ya estaban enterados y obviamente yo anoche estaba pendiente. Exacto. La verdad que, bueno, es lo que nosotros debemos hacer. Por eso decimos la valoración geriátrica incluye no solo el paciente, sino también la familia. Recuerden que nosotros debemos estar con los ojos en el paciente y también comunicar a las familias qué es lo que está pasando, tratar de llegar. En caso de que sea un paciente que no tiene familia, y nosotros debemos ya pararnos desde otro lado, ¿sí? Ver cómo hacemos, para si no tenemos... Claro, sí, obviamente. Algunas telas y ingeniárnoslas en función de la calidad del adulto mayor, para prevenir que no se nos moje, ¿sí? No se haga pis, se nos caiga, y ese es el mayor problema, es eso, llegar a un riesgo traumático, ¿sí? A un trauma, a una fractura expuesta. Muy bien. ¿Qué pasa en este adulto mayor? Miren lo que dice ahí, disminución de la reserva fisiológica, lo que hablamos recién. Aumento de susceptibilidad de lesión. Lo que hablamos recién, ¿qué son todos? Son aumentos de... ¿Qué estamos leyendo acá? ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Qué hablamos hasta ahora? El aumento de la susceptibilidad a la lesión. Susceptibilidad a la lesión. Ahí aumentamos, ¿sí? Todo el adulto mayor tiene esta susceptibilidad. Está posible al riesgo de caída, ¿sí? Relaciona lo que le pasa a un riesgo de caída. Tenemos el mecanismo de adaptación deteriorado, la homeostasis deteriorada. ¿Qué decíamos que era la homeostasis? La vimos desde que inició el curso en el preingreso hasta ahora. ¿Qué era la homeostasis? Es la posibilidad del cuerpo que se pueda adaptar a los cambios fisiológicos, a los cambios del tiempo. Es como que el cuerpo, a partir de los años que va viviendo, se va adaptando. Muy bien, entonces, esta homeostasis está deteriorada, porque el adulto mayor no tiene esta capacidad, por eso tiene hipertensión, por eso tiene diabetes, por eso tiene POC, por eso todo este equilibrio que es la homeostasis está deteriorado y susceptible. ¿Sí? Este mecanismo de adaptación que él tenía cuando era joven ya no lo tiene. Entonces, todo esto hace un aumento en la susceptibilidad de las lesiones, de los traumas geriátricos. Y acá vemos, tienen 2 veces más aumentado el riesgo de morir. Miren, estos pacientes que tienen, ahí dice disminución de la recuperación. ¿Qué quiere decir disminución de la recuperación? Lo que es más lenta la recuperación. La disminución es más lenta, sí. Y encima ya no es independiente el adulto mayor, ¿sí? La edad, ¿a partir de cuándo es más riesgoso lo que son fracturas? ¿De qué dijimos? ¿Del adulto mayor de qué edad comienza a ser ya adulto mayor?
65. 65 años. 65 años. Entonces tenemos la edad. Las enfermedades preexistentes. Miren lo que tenemos acá. Cardiología, diabetes. ¿Quién más me puede leer? Las otras. EPOC, cirrosis y Coagulopatías. Coagulopatías. Muy bien. ¿Alguien sabe lo que es coagulopatías? Hace poquito en Causa Educativa en el grupo pusimos algo sobre coagulopatías, que lo armamos exclusivamente para que vayan teniendo algunos conocimientos exclusivos, ¿sí? ¿Qué son las coagulopatías? Cuando se Coágulos producen en las los arterias. coágulos, Profe, ¿tiene que ver algo una trombosis? claro, Una trombosis, coágulos. Y igual vamos a ir en la parte vascular, cuando veamos todo cardio, vamos a ir de ahí, ¿sí? Sacando los conceptos de lo que son las flebitis, por qué pasan, ¿sí? ¿Qué pasa con estos coágulos? ¿Qué es lo que se tapa? Como decimos, uy, las arterias. Claro, ¿por qué hablamos de las estenosis arteriales? ¿Qué es esto de las estenosis arteriales? Tenemos que tener el concepto fino, ¿sí? Porque nosotros, como asistente gerontológico, debemos saber muchísimas cosas que no es solamente dar de comer y bañar, ¿sí? Debe estar preparado para saber hacer esta valoración fina, porque ¿cómo hacemos valoración si no tenemos definido o bien estudiado qué es cada cosa, ¿sí? ¿Qué es un EPOC? ¿Qué es una diabetes? ¿Qué es un paciente con alguna falla cardiológica? ¿Sí? Entonces ahí vemos el sexo. ¿Qué dijimos? ¿Quiénes tienen más problemas? Más que problemas, ¿quiénes están más expuestos a las caídas? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres, muy bien. Exacto, fractura de caderas. Y ahí ya vimos que ella no es independiente. Ahí ustedes van a ver problemas de cirrosis, problemas de pulmón. Les puse los dibujitos para que ustedes ya los tengan definidos, ¿sí? El EPOC, coagulopatías. Muy bien. Ahí vemos. Consideraciones gerontológicas. Estas son muy, muy importantes. ¿Quién puede leer las consideraciones gerontológicas? Todo lo que hablamos empiezan a estar acá. Disminución de flexibilidad y fuerza muscular, disminución de la mucosa, aumenta en mujeres, enfermedades articulares y degenerativas relacionadas con desgarros de las articulaciones, cada vez son más frecuentes las sustituciones auriculares, aumento de los cambios auriculares y especialmente en los pies. Existe caminar en subidas con superficies irregulares. ¿Sí? Muy bien. Y aumento la información y la explicación. Sí, perdón. Exacto, aumento de información y la explicación del adulto mayor. Estamos con un adulto mayor sano. Le explicamos por qué, para qué y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Eso es importantísimo. Lo que hablamos de cada vez son más frecuentes las sustituciones articulares es porque por las caídas, ¿sí? Es más frecuente que empiecen a usar dispositivos, ¿sí? Evitar caminar en subidas, en superficies irregulares, eso es importante, y la explicación. Muy bien. ¿Qué hacer como asistente gerontológico ante la fractura de un adulto mayor? Acá vamos a empezar a hilar finito. Vamos a hablar un poquito, una o dos diapositivas más, y la próxima de todo lo que son los cuidados, cómo debemos armar las pérulas, cómo debemos, ¿vieron el famoso pañuelo en triángulo que decimos, qué es ese pañuelo en triángulo? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? ¿Lo sujetamos o no lo sujetamos? Porque a veces no sabemos qué hacer, ¿sí? Decimos, pero es competencia del asistente gerontológico, lo debemos dejar tirado como está. No. Entonces, vamos a ir viendo qué hacer ante la fractura del adulto mayor, ¿sí? Muy bien, algo muy importante, miren lo que dice en la OMS. Las personas de más de 65 años son las que sufren más caídas mortales. Todo lo que vimos hasta ahora. ¿Derivado de qué? ¿Quién puede leer las derivaciones de las caídas del adulto mayor? Miren, ahí les puse las fotitos. Todo esto lo van a tener. Luxaciones, fracturas, esguinces, costillas cerebrales traumáticas.
Muy bien. Y las muñecas, recuerden cuando cae el adulto mayor, lo primero que hace es apoyar Sí. las muñecas, ¿sí? Ya sea para el costado, a veces tiene fractura de cadera, muñeca, ¿sí? Tienen los esguinces, fracturas, luxaciones que ustedes van a ver acá, tienen traumatismos que tienen que ver muchas veces con las costillas, ¿sí? Pues recuerden que su masa muscular, ¿cómo está? ¿Tienen masa muscular o no tienen prácticamente masa muscular? Hablamos de Disminuida. Está disminuida. ¿sí? No Sí, hablamos de que pacientes con obesidad, ¿sí? Estamos hablando de un paciente que tiene su masa muscular disminuida. Cada uno de las derivaciones que vemos acá de fracturas, las vamos a estudiar a una por una. Luxaciones, fractura, por eso dije que la capacitación era larga. Muy bien. ¿Cómo dice acá? Todo lo que vimos. No solo las caídas y los golpes pueden producir una fractura, sino también, miren ahí el hueso, la osteoporosis. Bienvenida a la osteoporosis, a el seminario, ¿sí? Debido a la pérdida de lo que hablamos recién, de calcio, estos suelen ser más frágiles. ¿Más frágiles de qué? De fracturarse. De quebrarse. Se vuelven más porosos. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué significa que está más poroso? Hay más agujeritos, ¿sí? Como Ya si no es una estuviera masa ósea. polillado. Sí, como que tiene más aire adentro del hueso, ¿puede ser? Como una piedra pobre. Todo comido, ¿sí? Dice, los mayores de 60 tienen algún grado mayor, ¿sí? De osteoporosis. Por eso ustedes van a ver la imagen. ¿Qué produce en el adulto mayor la osteoporosis? Esta es la gran pregunta, porque sí, decimos, ¿qué produce? Sí, produce fragilidad, se cae, no se golpea. Lo más importante, reducción de masa ósea y densidad ósea, ¿sí? O sea, disminución de la reabsorción de calcio. De calcio. Entonces, por más que coma, le demos y bla, 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 bla al adulto mayor, la disminución de calcio, ahí ya no podemos hacer nada. Entonces su hueso va a estar más poroso, va a estar más frágil y va a aumentar el riesgo de trauma geriátrico. ¿Cómo vamos hasta acá con todo lo que es trauma? Bien. Bien, bien.